Vamos a hablar de tips en técnicas de redacción y realización de exámenes, conferencia que estaba prevista para presentarse en el cuarto Congreso Internacional de Cirugía Vascular y Endovascular y 13º Fórum Venoso Latinoamericano, el viernes 8 de agosto del año 2025 en Hard Rock Café Hotel, Punta Cana, República Dominicana. 60% de los docentes no saben cómo redactar un examen bien elaborado, 75% desconoce técnicas y tácticas para la toma de exámenes y hasta el 90% no aplica la enseñanza y aprendizaje basados en competencias. Esto se traduce al proceso de enseñanza. Por lo alarmante de estas cifras, lo interesante del tema y el hecho de que todos los presentes en el pasado Congreso somos directo e indirectamente docentes, fue la razón de la directiva solicitarme dicho tema algo misceláneo. Vamos a ver primero y compartir con ustedes tips en técnicas de redacción y elaboración de exámenes. En primer lugar, enseñanza y aprendizaje por competencias. Esto es un modelo educativo que se centra en el desarrollo de habilidades, conocimientos y actividades que permiten a los estudiantes aplicar lo aprendido en situaciones reales en lugar de simplemente memorizar información. Se basa sobre todo en aprendizaje constructivista, evaluación por desempeño continua y personalizada. Yo defino competencia como esa información con la cual el estudiante o cualquier persona puede resolver un problema determinado de la profesión o de la carrera. Cada pregunta que vayamos a elaborar en un examen, cada alternativa, correcta e incorrecta, debe valorar una competencia, no un conocimiento. Ya con eso vamos ganando a hacer un examen bien elaborado. Ejemplo, una pregunta de anatomía. ¿Cuál músculo está inervado por el nervio señalado? Esto es muy básico, este es el mediano y de todas las alternativas, el único músculo inervado por el mediano es el flexor radial del carpo. La E es la respuesta correcta. Pero basado en competencia, yo haría la anatomía de forma clínica. Lo preguntaría así: ¿cuál músculo perdería parcial o totalmente su inervación en una lesión del nervio señalado? De esta forma yo invierto la forma de pensar del estudiante y con el mismo conocimiento puede resolver este problema y estoy valorando una competencia. Aprovecho esta pregunta para ver algo. En el enunciado dice cuál músculo, por ende ninguna alternativa yo pongo músculo. Se entiende que todas son músculos. Yo no debo de colocar aquí una alternativa que sea nervio, arteria o vena, por ejemplo, porque el propio enunciado está preguntando por un músculo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Fíjense que de las alternativas, esta es un músculo del compartimento anterior del brazo, inervado por el músculo cutáneo. Este es uno del compartimento posterior del brazo. Este del compartimento posterior del antebrazo, ambos inervados por el nervio radial. La respuesta correcta es un músculo del compartimento anterior del antebrazo, inervado por el mediano, igual que casi todos de ese compartimento, excepto uno y medio. La otra alternativa que puse es el flexor ulnar del carpo, inervado por el nervio ulnar, que es una de las excepciones. De esta manera, fíjense, todas las alternativas son cosas que existen y cada una tiene un porqué, no es la correcta. Otra cosa que yo hice es que no tomé al azar un músculo de cada uno de los compartimentos que dije. Fíjense que yo busqué la manera que cada alternativa tenga una pareja. Por ejemplo, hay una que es bíceps braquial, hay una que es tríceps braquial. Hay un extensor radial del carpo, pues hay un flexor radial del carpo. Al igual, hay dos flexores del carpo, uno radial y uno ulnar. De esta manera, cada pregunta se parece a la otra. No hay una que haga una discrepancia muy grande que pueda hacer dos cosas. O uno sea un distractor y el estudiante crea que esa es la correcta, agrede. O de otra manera, que nos pasa a los profesores, inconscientemente damos la pista de cuál es la respuesta correcta. Y el objetivo no es hacer un examen difícil, es que el estudiante pase trabajo para llenarlo si no estudió. Si maneja el contenido, debe ser sencillo llenarlo y escoger la respuesta correcta. Yo puedo cambiar la pregunta, lo mismo, y preguntar cuál movimiento se dificultaría o incapacitaría en un paciente con una lesión del nervio señalado. Aquí es lo mismo, en vez de yo poner los músculos, pongo la función importante. Fíjense que aquí yo mantengo esa simetría. Flexión del hombro, extensión del hombro. Supinación, lo contrario, pronación. Extensión del codo en una extensión de la muñeca. No pongo de alternativa flexión del codo, que es lo contrario a la E, porque
el nervio mediano interviene en la flexión del codo. Y para que no haya dos alternativas correctas, que el estudiante debe escoger la más correcta, cosa que no me gusta hacer, pongo extensión de la muñeca. Así, en este caso hay una única respuesta correcta. Segundo tips, el tipo de examen. Mínimo el 85% o el 100% si usted quiere de las preguntas deben ser selección múltiple. Los exámenes que son verdadero o falso, desarrolla, parea o completa son antipedagógicos y son un indicador de una exhibición de desconocimiento docente de la enseñanza actual. El número de preguntas recomendadas. Para un examen práctico, laboratorio, un parcial, algo corto, debe ser mínimo 30 o 40 preguntas, máximo 50 o 60, siempre que se pueda números redondos. Igual, ya un examen departamental, teoría o importante, un final, debe tener mínimo 50 o 60 preguntas. El promedio, número de oro, es 100 y el máximo 200, lo cual es una exageración. Lo que debemos tener en cuenta es que en un mismo examen no tenemos la obligación que todas las preguntas tengan, que el examen tenga, eh, me confundí con lo que viene a continuación. El número de alternativas, importante. Se recomienda que no tenga una, dos o tres alternativas, son muy pocas, ni que tenga mayor o igual de 7, son demasiadas. Lo mejor son 5 alternativas. Importante, mínimo 4, máximo 6. No estamos en la obligación que todas las preguntas del examen tengan las mismas cantidades de alternativa. Es lo que necesite según la competencia que evalúe. Quinto lugar, enumeración y viñetas. Los enunciados deben enumerarse en números arábicos o naturales, desde el 1. Las alternativas con las primeras 4 a 6 letras del abecedario, en minúscula. Eso está estandarizado. No hay razón, motivo o circunstancia para usted hacer esto. Enunciado en números romanos o peor, las alternativas en número, o utilizar como algunos las últimas letras del abecedario. Esto es antipedagógico. Sexto lugar, mientras más corto el enunciado y las alternativas mejor. Preguntas directas, respuestas directas. Hay que evitar lo siguiente en los enunciados. Las preguntas que preguntan, valga la redundancia, excepto, o las que dicen cuál no es la correcta, o las que dicen siempre, nunca. Esto no es pedagógico. Tenemos que evitar los párrafos, salvo los casos clínicos. Y ojo con los casos clínicos en medicina. Si se pone un caso clínico, no es ponerle la historia y el examen físico completo. Son los tips, el resumen para escoger la respuesta correcta y diferenciar entre las mismas. Y si usted va a colocar un caso clínico, por favor, que la pregunta sea de diagnóstico o terapéutica del mismo. No vale la pena usted poner un caso clínico de, por ejemplo, trombosis del seno cavernoso y que la pregunta sea el límite medial de dicho seno. Eso no tiene sentido. ¿Por qué razón? Usted hace perder el tiempo al estudiante leyendo todo eso para nada. Y segundo, usted perdió el tiempo redactando. Y tercero y más importante, eso hace que el estudiante tenga información para poder responder un enunciado más adelante que él no maneja. Entonces usted lo está ayudando a que pase más fácil el examen sin la preparación adecuada. Y hay que evitar las preguntas que tengan un segundo, tercer, cuarto, mayor orden de capas de complejidad. Por ejemplo, yo tenía un compañero que en el examen de anatomía señalaba un nervio del pie y él preguntaba, con respecto al límite superior del agujero atravesado por el músculo que cruza el tronco nervioso del que nace el nervio señalado. Por Dios, eso es una locura, eso no tiene ni sentido. En la respuesta, ojo, nunca utilizar esto. A y C son correctas, B y C son correctas, todas, ninguna. Esto carece de sentido. Son rellenos, hay que evitarlos. Además, no evalúan ninguna competencia. Y las alternativas siempre y nunca, en realidad nunca existen en medicina. Siempre hay alguna excepción a la regla. Todas esas alternativas, bórrenlas del mapa. Por ejemplo, esta pregunta. Los siguientes órganos están irrigados por el vaso señalado excepto. De esta, la respuesta correcta es la B, el bazo. Porque las tres restantes están irrigadas
por la arteria señalada, la mesentérica superior. El vaso es por el tronco celíaco. Pero yo no puedo preguntar excepto, eso carece de pedagogía. Ahora, yo puedo preguntarlo igual con competencia. ¿De qué manera? De esta forma, ¿cuál órgano conservaría su irrigación normal luego de una ligadura del vaso señalado? Fíjense que aquí es diferente la manera de pensar y no es antipedagógica. Esa palabra es mágica en exámenes de anatomía. Conservaría. Pregunto un excepto sin ser un excepto. En séptimo lugar, las alternativas deben ser coherentes y organizadas. O sea, hay que evitar alternativas con algo inexistente. Si yo pregunto cuál nervio inerva tal cosa, yo no puedo poner la opción nervio popliteo, porque en terminología anatómica actual no existe ese nervio. Las alternativas deben ser simétricas, no pueden ser que yo tenga 4 alternativas cortas y una muy larga. El estudiante, aunque no sepa técnica de examen, va a saber o pensar que esa es la correcta sin manejar el material. Igual, yo no puedo tener todas las alternativas largas y una corta porque llama la atención. La tipología, igual, si la pregunta dice cuál arteria, yo pongo las opciones arterias. Si yo pregunto cuál de las siguientes venas, pongo las opciones venas. A veces creemos que esto hace más fácil el examen, que le estamos regalando la pregunta, pero no, al contrario. Si usted pone alternativas que son de un mismo género, familia o tipo, está evaluando ya inmediatamente una competencia. El estudiante tendrá que pensar en cada una por qué es la respuesta correcta y por qué no lo podría hacer. Si usted pone alternativa toda, ninguna, tal y tal es correcta, o está preguntando por un músculo y coloca de opción una arteria, el estudiante, si es inteligente, lo va a descartar de inmediato. Hay que valorar orden alfabético, de género, de las alternativas, esto para simetría. Utilizar siempre la terminología estándar internacional. En el caso de anatomía, utilizar la terminología internacional. No ponga ahí nervio ciático poplito interno, por favor, nervio tibial. Igual, no solo en anatomía, en todas las ramas de la medicina, los epónimos no aportan ninguna exactitud. El término que viene del nombre de una persona o personaje, es el epónimo, no aporta nada. Son muy inexactos y no valoran una competencia. Por eso, trate de no utilizarlos. Miren un ejemplo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable ante un masculino de 18 años con dolor abdominal agudo insidioso en epigastro que a las 6 horas sin mejoría migra a la fosa ilíaca derecha con náuseas y febrícula? La respuesta correcta aquí es apendicitis aguda. Las demás son incorrectas, pero fíjense de nuevo. Apendicitis aguda, pues hay otra, apendicitis de Valentino. Y yo puse úlcera péptica perforada, que se opera, algo que no se opera siempre, pancreatitis aguda, colecistitis aguda. O sea, generalmente esto es un abdomen agudo médico, este generalmente puede ser un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, fíjense, las alternativas que yo seleccioné son competencias, son diagnósticos diferenciales. Y en este caso, con una pregunta de semiología quirúrgica, la manera de diferenciarlo es con la información que yo di. Dolor insidioso en epigastrio a las 6 horas sin mejoría que migra. En este caso, el estudiante descartaría apendicitis de Valentino porque esta es un dolor súbito y antes de 30 minutos a 2 horas mejora y luego que migra a fosa ilíaca derecha. La úlcera péptica perforada, en caso de no desarrollar la apendicitis de Valentino, es un dolor también súbito en epigastrio, también por eso se descarta. La pancreatitis aguda puede ser súbito, generalmente insidioso, igual que la apendicitis en epigastrio, pero se irradia en cinturón. Y claro, náusea y vómito sobre todo. Y la colecistitis aguda, nada que ver, es insidioso en hipocondrio derecho. Eso es cierto que a veces puede ser en epigastro, pero si se irradia es al hombro derecho. Fíjense, yo di la información para que el estudiante pueda pensar por qué cada una de estas alternativas es la correcta o la incorrecta. Y de esa forma evaluamos una competencia. Yo no estoy colocando aquí alternativas de relleno, sino competencias. Octavo lugar, debemos priorizar la elección de las respuestas incorrectas. Ojo, la respuesta correcta es muy fácil, el que está haciendo un examen saber cuál es, pero el mayor cuidado debe ser con las incorrectas, porque si no, la respuesta que debe elegirse sería muy evidente. Recordemos valorar los diagnósticos diferenciales,
no colocar respuestas de relleno, no evalúan una competencia, siempre pensar en la evaluación basada en competencias, ajustar las opciones para limitar técnicas de llenado, y veremos más adelante cómo evitamos esto. Y hay que evitar arrojar pistas de la respuesta correcta, no sea tan específico. Otro ejemplo, ¿cuál es el diagnóstico más probable ante un masculino de 10 años con dolor escrotal derecho súbito, fijo, afebril, náuseas y vómitos? Aquí puse 6 alternativas. La respuesta correcta es torsión testicular. Esto es un cuadro clásico. Pero fíjense, yo englobé 3 alternativas que son genitourinarias y 3 alternativas que son de hernias. Todas esas son diagnósticos diferenciales importantes. De esa manera tenemos la simetría. E igual, orquiepididimitis no es porque es un dolor insidioso y no se ve a tan temprana edad. Tumor testicular generalmente no duele. Y las hernias, las 3, el cuadro clínico sería clásico de una masa reducible, etcétera. O en caso que no haya masa, que esté complicada como encarcelada estrangulada, datos de obstrucción intestinal que no están en el cuadro clínico. De esa manera yo tengo un enunciado con una pregunta clara y precisa. Pregunta directa y respuesta directa, aunque sea un caso clínico. Otra pregunta importante para semiología quirúrgica. Tip número 9. Pensar el lugar que ocupará la respuesta correcta. Esto no aplica en cuestionarios digitales en los cuales son aleatorizados. Debemos de tener en cuenta en los que sí, la proporción con el resto del examen. Yo no puedo tener un examen que 99 de 100 preguntas la respuesta correcta sea la E, por poner un ejemplo. Hay que evitar que el lugar que ocupa la respuesta correcta haga obvio esto. No hay que dar la pista. Le comparto algo importante. Hay una regla. La neurociencia ha demostrado que inconscientemente asignamos la mayoría de las veces la respuesta correcta alejada de los extremos. O sea, la mayoría de las veces la B o la C. E incluso la mayoría de los profesores psicorrígidos, serios, escogen la C. Y la mayoría de los profesores chéveres, suaves, escogen la B. Eso es algo que yo en talleres de técnicas para llenar exámenes siempre lo explico. Si usted conoce a su profesor, puede llenar más fácil una pregunta que usted no se sepa. 10º lugar, hay que cuidar el formato del enunciado y alternativas. Solo el enunciado puede ir en mayúsculas, las respuestas deben ir siempre en minúsculas. No hay razón, motivo o circunstancia para subrayados, palabras cursivas, negritas o diferentes tamaños de letra. Paréntesis y comillas, quizás. Hay que siempre hacer un patrón de respuesta en un archivo independiente al patrón digital en el que yo tengo las preguntas. Esto es para evitar que pueda ser llenada por inteligencia artificial. Hay otras formas de evitar que la inteligencia artificial pueda llenarlo. Es usted practicar con ella haciendo la pregunta alternativas y ver si ella puede o no seleccionar la correcta. Yo, por ejemplo, puedo hacer un examen de 100 preguntas que la propia inteligencia artificial no llegue a 30 puntos. Tenemos que evitar preguntas en filas horizontales de una sola columna y utilizar 2 columnas de preguntas por páginas. O sea, me refiero a esto. El examen nacional único, residencias médicas, fíjense, con una sola columna y preguntas horizontales. Esto genera fatiga quien redacta el examen, quién lo toma y quién lo corrige. Además, si es sin papel impreso, usted va a malgastar papel y tinta. Lo correcto es en este formato como lo redacta el grupo CTO en sus diferentes simulacros. Los nunca en un examen, bórrelos del mapa, excepto todas, ninguna, ahí sí son correctas, la incorrecta, opción que no, siempre, nunca. Este es el QR de mi canal en YouTube. Hasta aquí era la presentación para el Congreso, pero ya que tenemos tiempo, vamos ahora a ver tips en técnica para realización y toma de exámenes. Lo más importante, si usted sabe cómo se hace un examen bien elaborado, usted va de robo cuando vaya a tomar un examen, porque va a poder saber si el examen está bien o mal redactado. Si está bien mal redactado, va a ser más fácil llenarlo, porque usted sabe qué errores cometió el docente. Si está bien redactado, bueno, vamos a ver los siguientes tips. Preparación física, social y mental para el examen. Mentalmente debemos recordar que el examen no mide mi capacidad, mi competencia, mi intelecto, no.
yo puedo saberme todo el contenido y aprender y estudiar para aprender y quemarme en el examen, porque aquí se evalúan otras destrezas y hay otras cosas que influyen, como el nerviosismo, el estrés. Teniendo eso en cuenta, debemos saber que para un examen debemos siempre estudiar con antelación diario. Y ojo, lo más importante, la misma semana del examen o los días previos no estudiar. Lo que usted no se aprendió en un semestre no lo va a hacer en un par de días, al contrario, le genera estrés y hace que se confunda más fácil en el examen. Siempre yo recomiendo el día antes del examen hacer algo de ocio que le despeje la mente, como ver una película, sentarse con la familia, amigos, salir a tomar aire fresco, etcétera. En cuanto a la parte social física, ojo, debemos de hacer simulacros. Prepararnos para un examen no es solo estudiar, es entender que yo quiero aprobar el examen, que son cosas diferentes. Yo, si voy a tomar un examen un sábado, 7 de la mañana, en un parque, semanas previas yo debo de levantarme sábado, 5 de la mañana, bañarme, hacer mi necesidad fisiológica, dependiendo, desayunarme, desplazarme al sitio, yo evaluar las dificultades del tráfico para tratar de estar 30 minutos antes y durar una hora mirando un papel haciendo nada para manejar el estrés. Así es que yo me preparo para un examen. Igual, siempre son buenos los simulacros. Hay muchas páginas de internet en el cual usted puede hacer simulacro de preguntas de un tema X y usted practica el examen. Otra cosa, para el día del examen, si no hay etiqueta, vaya cómodo, ropa deportiva, tenis, pantalón, playera, cómodo. Lleve en el bolsillo lo menos posible, mejor, no use bolsillo, use una cangurera o maricona, como le digan a esto en su país. Si tiene que usar un lápiz, lleve tres. Si tiene que usar un lapicero bolígrafo, lleve tres. Lleve mentas por si acaso hace hipoglicemia. De esta forma, usted tiene todas sus cosas en un solo sitio. Entra, saca lo que va a usar y se lo entrega al profesor. Todo esto es importante, parecen detalles tontos, pero no lo son. Igual, se ha hablado del uso de bisoprolol y otras sustancias para manejar el estrés. Ojo, para aprobarla debe ser previa evaluación médica. Y ojo, debe de probarse en un simulacro, no lo haga nunca en el examen. Segundo tip, si voy a tomar un examen, debo estudiar el enunciado siempre. Esto significa leer mínimo 2 veces, entenderlo, analizarlo y responderme a mí mismo cuál o cuáles podrían ser las probables alternativas, correctas e incorrectas. Luego que yo hago ese ejercicio es que paso a ver las alternativas del examen. Esto evita fallar en ítems de contenido que ya usted maneja o conoce. Eso es muy frecuente. Tercer lugar, nunca selección directa de la respuesta. Cada alternativa debemos preguntarnos las razones por las cuales puede o no ser la respuesta correcta. Debemos tratar de clasificar o agrupar las alternativas. En caso de no saber la respuesta, esto ayuda a decidir por la probable más correcta. Pero nunca llegamos de forma directa, aunque parezca simple. Cuarto lugar, siempre seguir adelante y luego volver. Si usted se tranca o se estanca, no se quede estancado, siga la siguiente pregunta. Cuando usted llene todo el examen, usted tiene que volver a revisarlo. Es probable que el enunciado de una o más preguntas en lo adelante le aclare la respuesta de aquella en la que se sintió estancado. Incluso, más adelante puede haber una pregunta que usted no se sepa. Por técnica de examen usted esté seguro cuál es la correcta, estudie el enunciado y ahí puede volver a esta pregunta en la que se estancó y llenarla correctamente. Eso es regla de oro. Otra regla de oro es nunca cambiar la opción ya seleccionada. Nosotros somos muy juiciosos con el área prefrontal, pero nos ofuscamos. Ahora, cuando nos relajamos o tomamos impulso, sobre todo por nuestra zona temporal del cerebro, generalmente ahí que vienen las ideas. Si usted tuvo el impulso de seleccionar una respuesta y no sabe por qué, no la cambie nunca. La mayoría de las veces usted seleccionó la correcta. Sexto lugar, la posición de la respuesta correcta. En cualquier enunciado, la mayoría de las veces la respuesta correcta, si usted no se la sabe, está alejada de los extremos, o la B o la C, en esta proporción. Otro tip o técnica de examen es la longitud. Si todas las alternativas son cortas y hay una larga, es probable en un 70% de los casos que esa sea la correcta. Y ocurre lo inverso. Si todas las alternativas son largas y hay una corta, que la corta sea la alternativa correcta.
Pero ojo, cuando suceden ambas cosas, generalmente la más correcta es la más larga. Tenemos que valorar las cantidades mayores. Es antipedagógico preguntar longitudes. Por ejemplo, ¿cuál es la longitud del intestino delgado? Si yo no me sé la alternativa, ojo, apueste aparte de la opción más larga, alejada de los extremos o específica, la que tenga mayor valor numérico. Por ejemplo, si me preguntan una longitud de una estructura y yo no me sé la respuesta, yo tomaría la B, 200 centímetros, porque es la más larga. Noveno lugar, debemos entender y comprender que no hay una única respuesta correcta en muchas ocasiones. Tenemos que ir por la más correcta. Miren este caso. Aplica los conocimientos anatómicos en las profesiones relacionadas con la salud. Fíjense, yo puse anatomía funcional, clínica, médica, aplicada, quirúrgica. Eso no tiene ni sentido esta pregunta. Si yo fuese coordinador, yo la anulara. Pero si aplicamos técnica de examen, debemos entender que la anatomía funcional aplica el conocimiento a la fisiología, la clínica a los pacientes, la médica a la medicina, la quirúrgica a la cirugía y la aplicada lo aplica a todo. Entonces, fíjense, la D, anatomía aplicada, es una respuesta que puede abarcar los campos de las demás. Entonces, como esta es la que más conocimiento abarca, si yo no me la sé y no tengo idea de la alternativa correcta, yo elegiría esta. Esto es un ejemplo. 10 y último, nunca optar por el Team Marín. ¿Qué quiere decir eso? Si yo no me sé la respuesta correcta, yo no puedo tomar cualquier alternativa. No, yo debo de agotar las diferentes técnicas de examen que ya hemos mencionado anteriormente. Por ejemplo, clasificar las alternativas, a ver si hay una que desafina o dos entre sí, valorar cuál es la respuesta más larga de todas, valorar la lejanía de los extremos, valorar entre dos alternativas idénticas que difieran solo de algo, valorar la alternativa que más campo abarca, valorar la alternativa más específica y esperar encontrar la respuesta correcta en otra pregunta. Eso es todo. Los dejo con parte del equipo de trabajo de profesores de nuestra escuela de cirugía vascular endovascular, Dr. Chanlate Bey. Muchas gracias por su atención.